cuidado porque esta pandemia que está ocurriendo en el mundo podría estar dejando más bien no la pandemia misma, no el coronavirus en las personas directamente, sino que podría estar dejando una secuela de enfermedades psicosomáticas. Cuidado, las enfermedades psicosomáticas son 5, ustedes lo saben: depresión, cáncer, diabetes, ataques al corazón y derrame cerebral. Estas cosas no son de hoy para mañana. Esta se viene gestando, se viene generando. ¿A razón de qué? A razón de lo que la gente piensa, de cómo vive, de cómo maneja sus emociones. Entonces, cuando dice la Organización Mundial de la Salud que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, lo que está diciendo, obviamente, es que ¿de dónde viene? Psico de mente y soma de cuerpo. La mente enferma al cuerpo. El 90% de las enfermedades que se registran en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención médica, en realidad tienen su razón psicosomática. Entonces, cuidado con manejar mal nuestra mente. Miren ustedes, el manejar mal nuestra mente, mis amigos, podría llevarnos quizá a dormir de manera insuficiente. El dormir de manera insuficiente genera serios problemas en el organismo. Hay mucha gente que ha perdido en los últimos tiempos, ha perdido la capacidad de dormir adecuadamente, por ejemplo. No duerme completo, no duerme bien, no tiene la tranquilidad para hacerlo. Y debemos entender lo siguiente: el no dormir adecuadamente hace, mis amigos, que tengamos 3 efectos absolutamente perjudiciales en nuestro organismo. Primero, por supuesto, no se puede aprender nada, es decir, se desestabiliza la capacidad de aprendizaje. Segundo, el sistema inmunológico decrece, se debilita. Y por supuesto, el tercero es que el sistema nervioso se altera, ¿no? Entonces respondemos mal, no nos concentramos, no somos eficientes, no podemos hacer una proyección de vida, porque la verdad es que dormir mal es una de las peores consecuencias que podríamos tener, especialmente frente a un problema como el que estamos viviendo. Entonces, dormir bien significa, primero, dormir entre 7 a 8 horas diarias, ¿sí? Duerma entre 7 a 8 horas diarias, es lo recomendable. Y por favor, para que pueda dormir, antes, ojalá no tome mucha agua, antes ya de ir a dormir, no coma mucho antes de ir a dormir. Por favor, trate de relajarse plenamente y trate de tener un día activo. ¿Para qué? Para que efectivamente tenga sentido ir a dormir, ¿verdad? Fíjense lo que estamos recomendando también: viajar virtualmente. Obviamente no se puede hacer físicamente, pero un viaje virtual es fascinante, es interesantísimo. Ahora vamos a ver cada una de estas cosas. Como ustedes pueden ver, en general está ejercitarse físicamente, comer de manera lenta, ¿no? Cuidado con el fast food, cuidado con comer rápido. ¿Para qué? No tiene sentido. Salir de la rutina, los retos, los desafíos, tomar desayuno. En esta época mucha gente está levantándose muy tarde y está dejando de tomar desayuno. Eso es un poco complicado, está haciendo mucho daño. La tranquilidad emocional, las relaciones sociales, que ahora se lo voy a explicar mejor, la sexualidad exitosa, la relajación y, por supuesto, la pasión por tus proyectos. Fíjense ustedes, vamos a ir revisando uno por uno. Primero, el dormir, mis amigos, tiene entonces efecto inmunológico en nuestro organismo. Fortalece nuestro sistema de defensas y permite que no nos enfermemos fácilmente con algunas cosas. ¿Se deja entender? Es muy importante dormir, porque también nos consolida el aprendizaje y porque estabiliza nuestro sistema nervioso. Es muy importante entonces dormir. Aprenda a concentrarse, aprenda a relajarse y a meditar. Muy bien. Viaje virtual, por favor, vaya a la internet, visite los lugares, haga un recorrido. Hay unos caminos bien interesantes, virtualmente hablando, que tú puedas visitar los lugares más maravillosos. ¿Y saben por qué le recomendamos esto? Porque para el cerebro no hay distinción entre real y virtual. Si tú alguna vez viajaste físicamente a algún otro país y te diste cuenta de las maravillas que hay en otro lado, tu cerebro lo disfrutó ciertamente. Pero si haces un viaje virtual, tu cerebro lo va a disfrutar igualmente, porque para el cerebro no hay diferencia entre real y virtual. Eso lo pusimos incluso al principio de este video.
Entonces es muy fascinante llevarse a ver una película, llevarse a ver un reportaje, llevarse a ver un documental, no sé, llevarse a ver una investigación, y todos esos para el cerebro va a ser como si lo estuviera viviendo directamente. Así que los recomendamos hacer viajes virtuales en estas épocas, en estos momentos. Por supuesto, el ejercicio físico es muy importante. Aun cuando tengas un espacio chico, trata de hacer ejercicio, tipo gimnasia, estiramiento. Es muy importante, por supuesto, flexibilizar el organismo, y eso desde la cama. Vamos desde la cama a flexibilizar, a estirarnos, a hacer incluso que suenen nuestras extremidades, nuestros huesos, en fin, ayudarnos a estiramientos. Es muy importante porque si no, el cuerpo se atrofia, por supuesto. Hagamos algo muy interesante en esta época. Come lento, come despacio, mastica bien. Tiene sentido masticar. Las personas que comen y necesitan tomar agua durante el momento que están comiendo, estas personas no están masticando bien. Cuando tú tomas agua, lo que haces es hacer perder el efecto de las glándulas salivales que llevan la comida, y como consecuencia la comida ya no se digiere y por supuesto no se procesa. Entonces lo único que has hecho es llenarte y no alimentarte. Cuidado con estar solamente llenándote en esta época. Aliméntate, mastica bien, come lento, come tranquilo, en armonía, ojalá, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Salir de la rutina en donde estés, como estés y con quienes estés. No necesitas necesariamente decir, oh, quiero salirme de la casa. No es posible muchas de las veces. Vamos a salir de la rutina. ¿Qué cosa significa? Vamos a cambiar de actividades permanentemente. Antes, hazte un plan y las actividades tendrían que estar casi programadas, ¿no? De tal hora a tal hora tal cosa, de tal hora a tal hora tal cosa, y de tal hora a tal hora finalmente voy a terminar mi día exhausto y por supuesto con, de alguna manera, con justicia para ir a descansar, ¿no? Entonces, esto también es demasiado importante. Plantéate retos y desafíos. Miren nomás, el cerebro que no se desafía es un cerebro que no crece, que no se desarrolla, que no genera, se llama neurogénesis, neurosinapsis, es decir, no está haciéndose más eficiente, más eficaz, más efectivo. Plantéate retos, ¿no? Hoy voy a leer esto y voy a terminar en tanto tiempo. Hoy voy a construir esto y hoy voy a armar y voy a desarmar. Hoy voy a tener que reinstalar y voy a tener que arreglar esto. En fin, una cantidad de desafíos que podemos tener todos los días para poder generar en nuestro cerebro, reitero, más neuronas, porque cuanto más neuronas hay, tú estarías mucho más hábil, más ágil, más predispuesto, con mayor capacidad para resolver tus dificultades. Y cuando se habla de retos y desafíos, plantéate metas. Por favor, plantearse metas no significa solamente tener objetivos. Objetivos lo tiene cualquiera. Tener metas no lo tiene cualquiera. Porque tener metas significa que tú te dices, voy a conseguir tanto en tanto tiempo y con tanta calidad. Es decir, tienes diseñado en números lo que vas a lograr. Y de esa manera te desafías un poco más. Así que establezcate metas dentro de tu plan, ¿no? Las metas significan tantos días, tantas horas, tanta cantidad y incluso tanto de ganancia o tanto de resultados, ¿verdad? Algo que las personas en estos tiempos no estamos haciendo muy bien, porque ya sé, dormimos hasta tarde, en algunos casos nos confiamos y las actividades también están empezando tarde, en fin, todo está como que todavía en veremos. Por lo tanto, les recomiendo, si bien es cierto, ayunar es muy importante, desayunar es dejar de ayunar. En suma, lo que estamos recomendando es que no deje de comer algo en el desayuno. ¿Por qué? Porque el cerebro puede permanecer sin comida unas 4 a 6 horas, pero mientras dormimos ya son 7 a 8 horas que no ha comido nada el cerebro, que no se ha alimentado, que no ha generado sustracción de glucosa, de oxígeno, de proteínas, etcétera. Por lo tanto, se hace necesario ya
apenas despiertas después de 7 u 8 horas de dormir, desayunar. Si por ahí no desayunas y todavía te mandas directo al almuerzo, son 4 horas más, quizá desde las 8, 9 hasta las 12, 1, que tu organismo no tiene nada para procesar. Por lo tanto, por favor, no se haga daño, desayune de verdad, ¿no? El siguiente ítem es sumamente clave en esta época: tranquilidad emocional. Es muy difícil, obviamente, pedirle a alguien tranquilidad emocional cuando en la casa tenemos un enfermo, no necesariamente por el virus, sino por diferentes otras circunstancias, o cuando tenemos problemas de relacionamiento. No hay tranquilidad emocional. Entonces, allí, de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo para poder ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona. Quizá ser sinérgicos, tratar de entender a la otra persona para hacer equipo, ¿no? Para poder llevar a cabo diferentes planes, diferentes metas y diferentes proyectos. La tranquilidad emocional no tiene que ver, reitero, con que cuánto problema tenemos, cuántas dificultades tenemos o si tenemos plata o no. El asunto está en cómo nos estamos manejando nosotros mismos para poder entendernos con los demás. Eso es clave en esta época. Saber entender la realidad, saber tolerar las circunstancias, saber comprender a los demás, tener confianza, tener respeto por los demás y, por supuesto, valorarnos mutuamente, ¿no? Eso sería básico para la tranquilidad emocional. Las relaciones sociales en esta época, mal estaría decirles, oiga, salgan abiertamente y júntense con todo el mundo o busquen amigos y hagan una vida social. Naturalmente eso está restringido, está, por supuesto, en una condición expectante para todos, pero lo que sí quisiéramos que se diera es que no dejemos de relacionarnos con los demás a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada, a través de un contacto virtual con amigos, con personas o con familiares. Por favor, este es el momento en el cual más bien debemos entender que el cerebro es social. No hay cerebros que puedan vivir saludablemente aislados. Esto es incluso investigaciones propias. Se han hecho investigaciones en donde se han dado que las personas que viven aisladas, que las personas que no socializan adecuadamente, son personas que finalmente no solamente no son felices y no viven sanos, sino que mueren antes, entre 5 a 10 años antes de las personas que sí saben socializar y sí saben mantener las relaciones amistosas saludables, ¿verdad? Y esas relaciones saludables, pues, relaciones sociales, podemos hacerlo ahora justamente a través de las redes sociales, ¿verdad? Bueno, las relaciones exitosas en todo aspecto, las relaciones sexuales también. Traten, por favor, de entenderse, de conocerse mejor y, por supuesto, de compartir, de departir, de alguna manera de disfrutar la intimidad en la pareja, ¿verdad? La relajación y la meditación son recomendaciones que a veces nos cuesta hacer porque decimos, bueno, pues yo por ahí no necesito, o quizá esto es un cuento, o quizá no me hace efecto, y muchas otras cosas. La relajación y la meditación, mis amigos, son recomendaciones incluso muy de antaño, muy históricas y muy efectivas. Especialmente para esta época, se requiere aprender a relajarnos, aprender a meditar. Fíjense ustedes, relajarse de alguna manera significa dejar de hacer algo y pasar a hacer otra cosa. Fíjense, no estamos diciendo que sea dejar de hacer todo. Relajarse es, pasas de hacer una cosa porque te cansó, te hartó y bueno, no quieres seguir haciéndolo, pasas a hacer otra cosa y eso es de alguna manera relajarse. Pero la meditación quiere decir dejar de hacer algo, dejar de hacer en realidad todo, ¿no? Y pasar a un estado de introspección, se llama propiocepción, de encontrarnos a nosotros mismos por dentro. ¿Cuándo se medita? No necesariamente tienes que ir a un centro especializado o tener un coach
o algo para que te ayude a meditar. Estás parado en algún sitio, estás sentado en algún lado, estás viendo. ¿Ustedes han visto algunas veces que hay gente que no se ha dado cuenta, pero está meditando? Es decir, cuando te quedas mirando a un solo lugar por varios segundos, y cuando alguien te hace incluso así para adelante, como que te quedaste mirando sin rumbo, ¿no? O al techo, eso es meditar, porque te saliste del mundo, te quedaste en el no actividad, ¿no? En el nada, en el vacío. Entonces, el poner la mente en blanco, ciertamente podrías estar pensando en algo, pero te fuiste de ahí y estás en eso. Y ¡fum! ¿No? Y cuando alguien te dice, oye, ¿en qué estás pensando? En nada, y efectivamente en nada has estado. Eso es meditar, ¿no? Tener la capacidad de descolgarse de la realidad para hacer también tranquilizar al cuerpo, para hacer tranquilizar a la mente, para dejar de funcionar de alguna manera, ¿no? Entonces, porque cuando estamos conectados con el mundo, estamos pensando en una cosa, estamos en otra cosa y estamos queriendo resolverlo y estamos preocupándonos por esto y por lo otro. En suma, no vivimos felices, pero cuando meditamos nos olvidamos del mundo, en otras palabras. Es entonces muy importante meditar, ¿no? Esta es una característica que no la tenemos muchos, que la podemos aprender, sí, pero necesitamos apasionarnos por lo que perseguimos, nuestros sueños, nuestro propósito, nuestras metas, ponerle pasión a lo que quieres lograr, incluso especialmente después de la pandemia, después de la emergencia, después del toque de queda, después de todas estas circunstancias, necesitamos meterle mucha pasión a lo que soñamos, a lo que nos proponemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te apasionas por algo, estás haciendo que en tu cerebro segregue también estos neurotransmisores que finalmente te fortalecen, te reaniman, te motivan, te dan esperanza, te dan motivo para poder continuar en la vida. Por eso es necesario aprender a querer lo que uno hace. Y Víctor Frank ha tenido una serie de entrevistas mundialmente conocidas, pero lo que nos llamó la atención es que este señor relaciona la sobrevivencia que él ha podido tener, él y su familia, de este holocausto alemán. Él decía que todos los días se veía envuelto ya en los grupos que iban a ser asesinados. Y curiosamente podía escapar y podía salir, y cada día como que ya le tocaba morir, pero por ahí una vez más tenía la posibilidad de escapar, ¿no? Y de no estar en ese grupo que les llevaban a ser asesinados. Víctor Frank, amigos, nos tiene una lección importante. Él dice, yo tenía que vivir, pero ¿por qué él atribuye que tenía que vivir de esa tragedia, de ese holocausto? Porque él se había planteado algo. Él empezó a escribir una obra en esa época, ¿no? Y cada vez que se encontraba en peligro de muerte, él decía, nadie como yo podrá escribir esta obra con tal precisión, con tal testimonio, con tal veracidad como yo mismo. Así que necesito vivir para terminar esta obra. Y luego que salió, obviamente, que sobrevivió, continuó escribiendo y relatando y dando testimonios y haciendo de su vida un ejemplo. Y esto es lo que yo básicamente quería compartirles, porque me parece clave que podamos entender la filosofía de este hombre. Los que vamos a sobrevivir a las emergencias, a las dificultades, a la crisis, generalmente somos aquellos que tienen un plan, que tienen un propósito, que tienen una meta, que tienen un sentido en su vida, dice él, ¿no? Entonces, Víctor Frank participó, reitero, de varias entrevistas y aquí una de ellas quisiera, por favor, que cada uno de ustedes le prestara atención. Vamos a ver entonces, Víctor Frank, ¿no? Suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair,
he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering. He or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph, but they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. I'd say at least enough to live by. They cannot see anything to live. Muy claro, Víctor Frank. Si no tiene un sentido de vida, si no sabes por qué vivir, la verdad es que prácticamente estás en la desesperanza. Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. La desesperanza constituye entonces el sufrimiento sin propósito. Yo puedo asegurar que en esta época muchos estamos sufriendo por lo que nos toca pasar, por lo que experimentamos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por una cantidad de circunstancias. Estamos sufriendo. Pero si ese sufrimiento no se ve apoyado, no se ve sumado por un propósito mayor, por una proyección de vida, por unas metas concretas de que queremos lograr muchas cosas más en la vida, en realidad no tiene mucho sentido la vida. Para que esto se implante como un virus y se haga llegar a toda la familia que todavía le falta llegar a estas cosas.